de la siguiente manera, porque saben, van a envidiar el paisaje. Recién hablábamos de bicicletas, bueno, ahora vamos a hablar de bicicletas y de un paisaje ideal, y si hablamos de eso, hablamos de Fausto Vera, quien sigue entrenándose. Mirá lo que es ese paisaje. Hermoso allí en San Martín de los Andes, Fausto Vera. Aprovechando también los senderos, hacía esta encuesta, ¿qué sendero es? Estuvimos stalkeando un poco a Fausto Vera las historias. Bueno, mucha gente no reconocía el sendero, lo que sí envidiaba y mucho es este hermoso paisaje donde va rodando en su bicicleta Fausto Vera, quien abre este momento redes. Vamos a pasar a la siguiente historia, porque saben, queríamos saber qué es de la vida de Manu Lambrisca. Mira, ahí lo tenés. Ya recuperado de esa lesión que lo dejó afuera los últimos partidos, allí en Del Progreso. Saben, Manu Lambrisca, quien renovó además un año más para ser jugador del conjunto del Progreso. Manu Lambrisca, que ya está recuperado, que ya está en contacto nuevamente con la pelota y listo para volver a las canchas cuando así se lo determine. Manu Lambrisca, a quien aprovechamos y también le mandamos un fuerte abrazo ahí tirando de 3. Mira, lo tenés, Manu Lambrisca recuperado. Y vamos a pasar a la siguiente historia, porque hicimos un pequeño segmento. ¿Saben? Los deportistas comparten en sus redes sociales muchas imágenes de sus mascotas. Vamos a ver este pequeño segmento de mascotas. Y ahí vemos, mira, hermoso ese perro, Daniela Quipes, jugadora de Confluencia. ¿Qué es? Un golden, ¿no? Sí, un golden. Hermoso, me encantan los perros grandes. Jugando allí con su perro Dani Quipes, quien compartió a través de sus historias esta tierna imagen. Y otra más, mira, hablamos de mascotas. Nuevo integrante de la familia, dice. Bueno, ese ya no creo que pueda estar ahí en el suelo, ¿no? No creo que lo pueda tener dentro de su casa. Es un pequeño caballo. Supongo que en algún campo lo tiene Dani Quipes, nuevo integrante, a quien también pedí ayuda para ponerle nombres. Dani Quipes compartiendo a través de sus redes sociales. Vamos a pasar al siguiente, porque es Agustina Mamet. Y mira, una imagen también muy tierna con su perra tirada en el césped, ella pidiéndole la patita y acariciando. También un momento muy tierno de Agus Mamet con una de sus perras, porque seguimos compartiendo y tenía algunas más. Bueno, esta es una de las que elegimos para compartir. Pasamos a la siguiente, de perros a gatos, porque Franco Alipi fue quien compartió a su mascota. Mira esos ojos de ese gato arriba del ventilador. Bueno, las mascotas también tienen calor, necesitan un poco de aire en estos días calurosos. Franco Alipi, ¿qué hace? Dice, arriba del ventilador su mascota. Bueno, en esta pequeña sección de mascotas de este momento redes, vamos a pasear a otra de las historias, porque saben, el automovilismo tuvo un gran fin de semana, sobre todo para los pilotos regionales, y que ya se está preparando también para lo que va a ser la Copa de Oro, el turismo carretera en Buenos Aires, que empieza el fin de semana. Y desde la ACTC compartieron algunos números, en este caso compartieron los números de Juan Cruz Benvenuti, con su Torino del Team Laborito Junior. 25 carreras, 2 victorias, 7 podios, presencias en Copas de Oro 1, ingresa a la Copa con 23 puntos. Juan Cruz Benvenuti, que fue el ganador de la etapa regular, a quien también aprovechamos, nos metimos en su perfil de Instagram y compartió muchas imágenes de lo que fue el excelente fin de semana en el cual finalizó con la segunda colocación y ya preparándose para lo que va a ser la Copa de Oro el próximo fin de semana en Buenos Aires. Pero si hablamos de pilotos regionales, también hay que hablar de Manu Ursera, porque desde la ACTC también compartieron
los números, en este caso de Manu Ursera, con 85 carreras, 2 victorias, 6 podios, presencias en Copas de Oro 3. Ingresa a la Copa con 0 puntos. Bueno, bastantes distintos, ¿no? Los números, en este caso de ambos pilotos regionales. En este caso Manu Ursera, que también va a estar siendo parte de la Copa de Oro, un fin de semana que se viene a todo motor para el automovilismo, y estuvimos espiando un poco las publicaciones de la ACTC donde compartía los números de los pilotos regionales. Pero bueno, sin dudas, en este momento, Redes, también íbamos a mencionar lo que fue el retiro de un gran futbolista. Hablamos de Fernando Gago, quien anunció a través de sus redes sociales: les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. Fueron las palabras de Fernando Gago, quien anunció su retiro a través de su cuenta de Instagram, quien además tuvo muchas publicaciones, ¿no? Saludando y felicitándolo. Sergio Ramos, Javier Mascherano fue otro de los que lo saludó. Varios exfutbolistas, futbolistas también actualmente, que aprovecharon para dejarle un saludo a Fernando Gago en este momento. Gabriela Sabatini, Ever Banega, el Pipa Benedetto, Caleri, bueno, varios futbolistas, Valerdi también, Gino Peruzzi, una publicación muy sentida también de su señora, saben, la ex tenista Gisela Dulco, mencionando la cantidad de veces que lo vio sufrir por estas lesiones, pero también la cantidad de veces que lo vio levantarse en cada una de estas circunstancias que le puso la vida, que le complicaron de alguna manera su carrera en los últimos años, pero que para nada opacaron lo que ha sido como futbolista. Fernando Gago, a mi entender, un gran futbolista de nuestro país, con pasos por equipos muy importantes también, con un paso importante por la selección argentina, así que por supuesto queríamos tenerlo en este segmento de Momento Redes, el retiro de un gran futbolista, en este caso Fernando Gago. Y si hablamos de selección argentina, saben, en un ratito nada más, ya todos muy expectantes, a partir de las 9, juega la selección y miren, ahí los tienen. Los chicos relajados, escuchamos un poco y vemos las imágenes que compartían a través de la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino, muy distendidos, entrenando. La verdad es que se ve un grupo muy bueno, un grupo muy, muy unido, si se quiere, el del seleccionado argentino, siempre divirtiéndose. No sé si les pasa, pero no hay como grupos separados, ¿no? Por ahí en otros seleccionados uno veía tal con tal siempre juntos. Bueno, en este caso están siempre todos bastante juntos. Se ve un grupo distinto del seleccionado argentino, bastante distendido, que se prepara para enfrentar esta noche a Paraguay. Seleccionado que esperó tanto la llegada de Lucas Martínez Cuarta y que finalmente se dio, porque mira cómo llegó Lucas Martínez Cuarta al predio de Ezeiza para reunirse con sus compañeros. Ahí lo tenés. Después de mucho tiempo de viaje, muchas horas, saludando con puñito, parándose para la desinfección, todo lo que indica protocolo, barbijo puesto, por supuesto, y Lucas Martínez Cuarta llegando al predio del AFA para reunirse con sus compañeros. Finalmente está ahí un gran jugador. Y si hablamos de gran jugador, dejé este video para lo último porque quiero compartir con ustedes jugadorazo, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. Matías Carrera, que en el último tiempo compartió una gran noticia a través de sus redes sociales. Se casa Mati Carrera, todo un jugador dentro de la cancha, ofreciéndole casamiento. Y tenemos el video, quiero que miren el video de Mati Carrera ofreciéndole casamiento, pidiéndole más que ofreciéndole, pidiéndole casamiento a su novia
quien compartió a través de su cuenta de Instagram, Cami Valen. Grito Sagrado está por todos lados. Y mira Mati Carrera, jugadorazo. Arrodillado. Esto es en un lugar público, ¿no? En una confitería, un restaurante, no puedo distinguir bien qué es, pero bueno, Mati Carrera con trajecito, la invitó a cenar, se arrodilló ahí en el medio de todos, le pidió casamiento, le dijeron que sí, así que hay boda, le dieron el sí al señor Matías Carrera, jugador de toda la cancha, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, así que aquí en Grito Sagrado, que estuvimos stalkeando, también aprovechamos a saludarlo a ambos, a saludar al futuro esposo y a la futura esposa también. Así que le aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo a Mati Carrera, que es quien cierra con este gran video, con esta gran propuesta, cierra nuestro momento redes auspiciado por Óptica Proof.